Hola, buenas a todos. Vamos a hacer una programación inicial muy básica de marcha-paro de un motor. Lo primero que vamos a ver es cómo sería ese conexionado externo entre el autómata y el motor, porque el autómata tiene unas salidas de baja potencia. En concreto, en los autómatas de Siemens lo más habitual es tener una salida a 24 voltios de continua y que me pueda dar medio ampere. Es decir, estaríamos hablando de 12 vatios. Con 12 vatios pues yo voy a poder activar indicadores luminosos, voy a poder activar sirenas. Aún me da cierto juego, pero desde luego no es potencia suficiente para muchísimos otros elementos de potencia. Yo voy a tener que utilizar un elemento intermedio que me separe lo que es la parte de potencia, los motores, los actuadores que sean, y esa parte de mando, esa parte de control que es el autómata. En el caso de un motor, pues sería un contactor. Os voy a mostrar, aquí tengo una imagen de un contactor, no se ve muy bien, pero para la explicación es suficiente. Aquí tengo el bloque contactor, que está compuesto internamente por una bobina, se identifica como A1 y A2 sus terminales. Esta bobina es la que produce la activación del contactor. Al alimentar la bobina se genera un campo electromagnético que produce el cierre de unos contactos, y cuando esa bobina deja de tener alimentación, pues habitualmente mediante un resorte por muelle, los contactos vuelven a su posición original y quedan abiertos. En los terminales A1 y A2 yo realizaría el conexionado del autómata. A1 sería la salida concreta que yo estoy manejando en el autómata, y A2 pues se llevaría a esa referencia de tensión que tiene el bloque de salidas del autómata. Lo más normal, lo habitual, es que haya un terminal de masa de 0 voltios común a un bloque de salidas en el autómata. En Siemens es cada 8 salidas. ¿Qué es lo que he conseguido? Pues he conseguido un aislamiento, una separación entre la parte de control, que sería la alimentación de esta bobina a 12 voltios de continua, y estos otros terminales. Aquí sería donde realizaría el conexionado del autómata, del motor, perdón. Los terminales bajos del 1 al 6 serían los que estarían conexionados a la parte de potencia, y el 13 y 14 serían los contactos, en este caso abiertos, que tiene para devolvernos que efectivamente se ha producido la conmutación. Vamos a ver con más detalle en este otro esquema. Aquí nos lo han representado todo directamente a línea. L1, L2 y L3 serían las 3 líneas, y N sería el neutro. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues el neutro lo han llevado al terminal A2 de la bobina de ese contactor, y el terminal A1 a un interruptor. Nosotros manualmente accionaríamos el interruptor, y al cerrar el circuito pues circularía corriente de A1 a A2. En este caso pues los 230 voltios que hay entre L1 y neutro. En el caso del autómata, pues lo que os comentaba antes, ya el accionamiento ya no es manual, el concepto es el mismo, pero ahora es el autómata el que va a producir este cierre. Este terminal se conectaría a la salida del autómata, y este otro terminal A2 sería el que se conectaría a la referencia de tensión de ese bloque de salidas. Al final sería lo mismo, pero el contactor pues tiene que trabajar a 24 voltios de continua en lugar de a 230 voltios en alterna. ¿Qué se produciría? Pues se produciría la conmutación de todos los contactos. Tendría los contactos principales, que son los que están numerados del 1 al 6, que me van a producir la activación del motor. Se cerrarían los 3 y por tanto llevaría L1, L2 y L3 al motor. En este caso pues estaría trabajando este motor trifásico de 400 voltios. Podría trabajar también un motor monofásico. Yo podría conectar línea entre 1 y 2 y neutro 3, 4, entenderme, línea a L1, neutro al 3, el 2 y el 4 al motor, y el 6, pues en el caso de un motor monofásico, lo dejaría libre. Estos otros terminales son los terminales auxiliares. Estos terminales auxiliares son los que me permiten detectar que ese motor
que ese contactor pues ha conmutado. Son los contactos que, por ejemplo, cuando trabajo en inversión de giro, yo voy a usar para evitar que este motor trabaje en un sentido y en el mismo tiempo a otro, porque en esa inversión de giro ya sabéis que se produce una inversión de fases, podría crear un cortocircuito. El concepto con el autómata es lo mismo, únicamente lo que os decía, cambiamos esta bobina, cambiamos el conexionado de esta bobina por la salida del autómata, tal y como he comentado anteriormente. Esta parte sería igual y los contactos auxiliares no hace falta que los cableemos al autómata. El autómata es capaz de leer su salida. Lo podríamos hacer si nos interesara, por ejemplo, para detectar que ese contactor está trabajando. Al final, este contacto auxiliar es el que nos dice que se ha producido la conmutación. Entonces, para detectar que efectivamente está trabajando, tener una redundancia en seguridad o un monitoreo de ese contactor para darnos la falla. Pero, aun con todo, a veces nos la juegan los contactores y puede que unas pletinas queden cerradas porque han quedado soldadas y otras no. Luego en la práctica el asunto es más complejo. Pero que sepáis, que tengáis en mente que de cara al cableado con el autómata, estos contactos auxiliares no sería necesario cablearlos porque yo voy a ser capaz, ahora veremos, de leerlos. Esto no quita a que todo lo que sea seguridad, por ejemplo esa inversión de giro que yo comentaba antes, sí que la cableemos, crucemos contactos exactamente igual a como lo hacemos en automatismo eléctrico cableado, aunque luego yo lo contemple también con el autómata. Las seguridades siempre redundantes, las mantenemos en instalación y además las implementamos por programa. Doble seguridad. Vamos a ver la programación de ese marchaparo. Vamos aquí a Portal, ya tengo un proyecto creado. Aquí tenemos los accesos rápidos a los elementos. Agregaría un contacto normalmente abierto. Vamos a añadirlo. Este contacto normalmente abierto pues, sería el del pulsador de paro. Vamos a poner aquí entrada 136.0. Esta sería la entrada que se correspondería para este autómata. En concreto la CPU 314C2PNDP incorpora entradas a partir de la 136. Me asocia esta etiqueta tag 1, pues voy a hacer botón derecho, cambiar nombre de variable, vamos a llamarla paro. Modificar. Vale. Agrego otro contacto que va a ser la entrada 136.1. Lo mismo. Cambiar nombre de variable, marcha, modificar. La salida con la que estoy trabajando, pues a 136.1. En lugar de tag 1, cambiar nombre de variable, K1. Mi contactor K1. El paro lo he programado abierto. ¿Por qué? En la instalación vamos a tener un contacto normalmente cerrado. Por tanto, en condiciones de trabajo me va a llegar tensión. Si me llega tensión, el autómata invierte el contacto programado. Se va a cerrar y va a permitir el paso de corriente. Vale. Cuando me presione en marcha, pues este contacto también se va a cerrar. Va a quedar todo completamente cerrado y va a llegar corriente a la salida. En el momento que libere en marcha, pues K1 no va a estar activo. Cuando nosotros trabajábamos con un contactor, lo que hacíamos era llevar estos terminales, el 1314, este contacto auxiliar que por defecto es abierto, lo que hacíamos era ponerlo en paralelo con el pulsador de marcha. Aquí nos han representado un interruptor, no se trabaja con interruptores, esto solo es un ejemplo, se trabaja siempre con pulsadores, salvo que nos digan lo contrario. Si no nos dicen nada, es pulsador. Entonces, ¿qué sucedería? Cuando este pulsador lo liberaran, abriría. Si yo pongo este contacto que por defecto es abierto en paralelo con el pulsador, cierro aquí, se produce la conmutación, este contacto va a cerrar, por tanto, aunque libere marcha, si lo tengo en paralelo, va a seguir llegando corriente. Claro, ahora ya no puedo cortar, necesito otro pulsador que sea el de paro, que es el que yo he dibujado. Entonces, este contacto auxiliar que en automatismo eléctrico cableado estoy obligado a cablearlo, en este caso ya no lo haría. Yo lo que voy a hacer, vamos a volver a TIA, es programarlo. Abro rama,
pongo un contacto abierto y cierro rama. Esta sería la salida a 136.1. El autómata no dispone de la electrónica en la salida para leer el nivel de tensión, pero yo aquí estoy leyendo el mapa de memoria. El autómata lo que hace es asociar los niveles de tensión en las entradas a un mapa de memoria, a posiciones de memoria. Cuando en esa entrada me aplican tensión, el autómata en el mapa de memoria lee un 1 y por tanto invierte el contacto que yo he programado. Cuando no tiene tensión, en esa posición de memoria escribe un 0 y mantiene el contacto como yo lo he dibujado. Con las salidas es lo mismo. Cuando se produce la activación, llega la corriente, pongo un 1 lógico. Al poner un 1 lógico en la salida, aquí lo que estoy haciendo es leer esa misma salida, como ahora vale 1, cierro. Va a quedar cerrado y ya se produce por software, por programación, esa realimentación que aquí estábamos cableando de forma externa. Otra cosa es lo que yo os decía. Imaginaros, yo voy a llevar, esto sería una forma de monitorizar que todo va bien en el contactor. Yo voy a cablear esta señal auxiliar normalmente abierta a una entrada del autómata. Cuando me den marcha, cuando el motor trabaje, aquí debería de recibir tensión. Esto debería de estar cerrado, porque se ha producido la conmutación. Entonces, yo en otro segmento podría decirle, si el motor está en marcha y esa entrada que ha llevado el contacto auxiliar no tiene tensión, eso quiere decir que aunque yo estoy activando la salida del autómata, el contactor no ha cerrado. Por tanto, voy a activar un indicador luminoso que me advierta de una avería, o voy a realizar tal acción, lo que sea. Si el programa es más complejo, pues lo que sea, de forma que yo detecte esa falla. Eso sería algo adicional. Vamos a hacer la simulación. Vamos a decirle guardar, botón derecho, iniciar simulación. Lo primero que hace es abrir el simulador. Si es la primera vez que nos abre el simulador, lo vais a tener así. Y a continuación, la ventana de conexión. Bueno, vamos a dejar Profinet y, por supuesto, PLC-SIM. El simulador tiene que estar abierto para que lo detecte y pueda comunicar. Si estuviera cerrado, fallaría. Otra posibilidad sería decirle en lugar de Profinet, por el bus MPI que tienen todos los autómatas de la familia 300. Sería lo mismo. Todos los autómatas 300 tienen MPI. Ahora le diría iniciar búsqueda. Si alguna vez os falla por Profinet, pues probar por MPI. Me detecta la CPU sin especificar, cargar. En realidad ahora compila, veis, está compilando. Le diría cargar. Me produce la carga, vamos a mostrar todo. Tengo el autómata en stop, solo puedo cargar en stop, en run ejecuta pero no carga. Habría otro modo de funcionamiento run P, funcionamiento en pruebas, que me permite cargar y ejecutar. Ahora tendría que decirle insertar entrada y salida, o bien desde estas flechitas. Izquierda es entrada, derecha salida. Venga, entrada, salida. Él me ha puesto direcciones 0, pues se las cambio a las 136, que es con las que estoy trabajando. Paso a run, voy a marcar la flecha, la chincheta de siempre visible, así no pierdo foco aunque clique aquí abajo, y voy a activar observar. Observar solo trabaja en run. Ahora lo que estoy viendo es la ejecución del programa, como si fuera un automatismo eléctrico normal. Paro, hemos dicho que es en la instalación normalmente cerrado. En condiciones de trabajo me llega tensión. Aquí lo veo representado en verde. Me llega corriente. Presiona en marcha, tengo el check, ahora están presionando marcha, se activa la salida, ahí lo veo. Como la salida se ha activado, ya tengo esa realimentación software, puedo quitar ese contacto 1, ahí veo cómo me han abierto marcha y estaría activando K1 mediante esa realimentación. Durante todo el tiempo he tenido tensión en paro, lógico, en la instalación es normalmente cerrada. Me presiona en paro, por tanto pierdo tensión, al perder tensión se abre ya el circuito por aquí y hasta que no me liberan paro, aunque me dieran marcha, si clico la señal 1,
¿Veis? Se me ha puesto en verde, me indica que ha cerrado, pero claro, no viene corriente por aquí. Por tanto, no puede trabajar. Hasta que no me liberan paro, es decir, vuelvo a recuperar tensión, no me pueden dar marcha. Venga. Vamos a parar. Dejo otra vez la tensión, es una pulsación rápida de paro. Pasamos a stop y os voy a implementar esa falla, ¿no? Esto sería la falla de K1. ¿Qué es lo que tengo que detectar? Tengo que detectar que está activa K1, tengo activa la salida. En cambio, en una supuesta entrada, vamos a imaginar que en la entrada 136.7 vamos a agregar otro contactor, no tengo tensión, ¿vale? Entrada 136.7. Este sería, vamos a nombrarlo ya, cambiar nombre de variable, aux-K1. Modificar. La entrada auxiliar de K1, la normalmente abierta. Vamos a ponerlo también. La NO, normalmente open, normalmente abierta. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Si K1 se activa, está cerrado, este debería de estar cerrado también. Es decir, lo podemos leer, que quizás sea más fácil, de forma afirmativa. Como ambos son afirmativos, si está K1 y y tengo tensión, y está cerrada y tengo tensión en K1 normalmente open, va a ir bien. Pues lo que yo quiero es lo contrario. Podría tener también un indicador luminoso de que va bien. Podría poner los dos. Vamos a poner los dos. Vamos a poner a 136.6, ¿vale? Como cambiar nombre de variable, K1-OK. K1 está bien. Si se activa la salida de K1 y tengo tensión en el normalmente abierto, es que K1 está bien. En cambio, si se activa K1, y aquí voy a abrir una rama, y no tengo tensión en el auxiliar de K1, lo que voy a hacer es activar a 136.7, que va a representar, cambiar nombre de variable, va a representar K1-no OK. Modificar. Vale. Esta sería la programación. Si se activa K1 y tengo tensión en ese contacto auxiliar, es que está trabajando bien K1. Si se activa K1 y no recibo tensión en esa entrada, es que el motor no está trabajando bien. Y activo dos salidas diferentes, dos indicadores luminosos. Vamos, ¿veis? Me aparece aquí a dos colores, offline y online difieren, es porque el programa que tengo en el autómata no coincide. Eso sería el online. El online siempre es el autómata, el simulador en este caso. Y offline, lo que tengo en pantalla, difieren. Entonces, vamos a hacerle la carga, botón derecho, cargar el dispositivo, software solo cambios. Vamos a cargar esa modificación, cargar. Desde aquí, desde PLC, lo cargo todo. Si lo hiciera desde el main, pues cargaría solo el main, que en este caso, como estoy trabajando solo con main, no hay diferencia. Si trabajara con funciones, otros bloques de programa, sí que la habría. Minimizo. Vamos a pasar a run. Tengo tensión en paro, estoy en condiciones de trabajo. Fijaros, el contacto auxiliar ahora se cumple. No recibo tensión porque lo tengo abierto, no he marcado esa entrada 136.7. Vamos a dar tensión en marcha. Aplico tensión en marcha. Libero el pulsador de marcha. Ya estoy ahora en la región operativa, digamos. K1 se ha activado. Eso es lo que me está diciendo aquí, pero este check de aquí simplemente es que el autómata me está dando tensión. Yo tengo que suponer que no hay ningún problema, vamos a la imagen, no hay ningún problema y ha conmutado. O sea, este check que tengo aquí, de ninguna manera me dice que esto haya cambiado de estado. Me dice que me está dando tensión aquí. Y lo lógico, si todo va bien, es que el contactor conmute y estos se cierren y este se abra. Ahora yo lo que estoy haciendo en mi programa es asegurarme de eso. Si yo he dado tensión en la salida y no tengo
qué es lo que está sucediendo aquí, y no tengo tensión en la entrada 7, es que va mal, he tenido un fallo. Eso es, lo que estoy haciendo es llevar este contacto 13-14 a otra entrada del autómata. En el 13 le pondría 24 voltios de continua, que es a lo que van las entradas habitualmente del autómata, y el 14 lo llevaría a una entrada, a la que fuera. Al igual que un pulsador. Un pulsador, un terminal lo voy a llevar los 24 voltios de continua y el otro terminal se lo llevo a la entrada del autómata. Entonces, estoy detectando esa situación. Estoy detectando que, aunque yo alimente la bobina, este contacto auxiliar no ha cerrado. El contactor tiene algún problema. Ya os digo que luego la vida real es más dura y a lo mejor algún contacto sí que trabaja, pero otro no porque ha quedado soldado o lo que sea. Pero bueno, ya hago un primer filtrado de lo más habitual. Vamos ahora a decirle, oye, vamos a poner el programa, sí que ha conmutado, voy a darle tensión a la entrada 136.7, le doy tensión, ¿vale? Y al darle tensión, ¿veis? Aquí ha cambiado, ya no está activa la salida 7, perdón, aquí, no esta era la salida del motor, el K1, no está activa la salida 7, sino la 6, que es que todo va bien. Podría conectar a la 6 una lámpara verde, trabaja el motor, y a la 7 una roja, como que no ha entrado, etcétera, lo que fuera. O si tuviera una pantalla, esto lo podría leer también desde la pantalla. Yo desde la pantalla puedo leer las salidas del autómata. Y con esto finalizaría. Un saludo a todos.